Estas vacaciones estuve jugando mucho con las resinas y algunas de las cosas que hice las grabé en vídeo para luego poder compartirlas en YouTube. El de hoy es un tutorial de cómo imitar mármol blanco con resina epoxi. Mis amigos de Resin Pro España me han enviado su resina Art Pro Deluxe para que la pruebe. Se trata de una resina transparente de alta viscosidad, lo que la hace ideal para trabajos como el de hoy. A ver cómo se comporta. Lo que voy a hacer es el tablero de una mesa redonda que luego pondré en la pastelería parisina que estoy haciendo a escala de casa de muñecas. Por lo tanto, voy a necesitar un molde redondo. No siempre tengo en el taller la forma del molde que quiero, así que muchos de ellos los hago yo. En este caso, he usado plástico transparente, un cortador redondo del diámetro que yo quería y plastilina. Usando esos tres elementos voy a hacer el molde. Corto una tira de acetato. Meto la banda en el cortador y usando cinta adhesiva cierro el molde de acetato. Voy a medir 4 milímetros, que es el espesor que necesito para el tablero de la mesa, y fijo el plástico al cortador usando cinta adhesiva. Sobre otra hoja de acetato coloco los dos moldes que voy a preparar y hago un churro con plastilina. La plastilina va a servir para sellar el molde y que no se derrame la resina. El siguiente paso es hacer la mezcla de las dos partes de la resina epoxi. Es importante que uses guantes y un peso de precisión para asegurarte de que las cantidades que mezclas son las adecuadas. En el caso de esta resina hay que mezclar una proporción de 100 partes del componente A más 70 partes del componente B. Una vez están pesadas las dos partes, hay que mezclarlas muy bien. A mí me gusta usar una herramienta no porosa, porque tengo la sensación de que se crean menos burbujas con ellas. Hay que mezclar muy bien los dos componentes intentando que no se formen muchas burbujas. Para eso, mezcla con suavidad. Recuerda que no estás montando claras a punto de nieve. En el momento de añadir color a la resina, yo voy a usar un pigmento especial para resinas de color blanco. Como le voy a poner una cantidad muy pequeña, la mezcla final va a tener ese tono entre traslúcido y opaco que tiene el mármol. Ahora separo una pequeña cantidad de ese color. Lo que voy a hacer es añadirle un poco de pigmento negro para obtener un gris que se asemeje al color de la veta del mármol.
Ha llegado el momento de verter la resina de color blanco en los dos moldes. Si miras bien, verás que hay algunas burbujas. Las voy a eliminar quemándolas con un mechero. Hago lo mismo con la resina de color gris, pero en este caso la quemo antes de verterla. Con un punzón de metal voy a ir pintando líneas grises irregulares en la resina blanca. Estoy jugando también con la profundidad a la que meto el punzón en la resina. Como ves, se trata de ir dibujando las vetas irregulares que tiene el mármol. Aquí tienes mucho margen para jugar con los colores y las formas, ya que el mármol está presente en la naturaleza en infinidad de variantes. Unas veces más blanco, otras con más vetas. Así que ve jugando con los colores hasta que obtengas el resultado que te gusta. Una vez alcanzado este punto, protege la resina del polvo y déjala secar al menos 24 horas. Como se trata de una resina de alta viscosidad, apenas se va a mover durante el proceso de secado, lo que la hace altamente recomendable para este tipo de trabajos. Una vez esté completamente endurecida, hay que sacarla del molde. Fíjate que las partes que están en contacto con el acetato salen completamente brillantes. Esto va a facilitar mucho el trabajo de lijado y pulido, que es justo lo que tengo por delante. En esta fase del proceso no solo le doy brillo a la pieza, también afino el tamaño que quiero que tenga el tablero. Es un proceso largo y algo pesado, pero sin duda alguna los resultados merecen la pena. Este es el resultado final. En otro vídeo os enseñaré a hacer los pies de la mesa. ¿Qué te ha parecido? ¿A que es realmente sencillo imitar mármol usando resina? La verdad es que parece de verdad. Recuerda que si en la web de Resin Pro España pones el código ANABELCHI, te hacen un 10% de descuento en tus compras. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.